Esta es la continuidad de trauma al tórax. Le envié un video donde pueden ver la fisiología y la patofisiología de lo que es un neumotórax y un hemotórax. Una explicación un poquito más detallada, ¿verdad? Más gráfica, para entonces yo poder adelantar un poquito más estos slides. Pues ya le hablé de lo que eran los traumas torácicos, lo que eran las fracturas, lo que eran problemas con lo que es la caja torácica, lo que es musculoesquelético. Ahora vamos a hablar directamente de lo que son los problemas del pulmón. Dentro de los problemas del pulmón vamos a hablar de lo que es un neumotórax cerrado, un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, el hemotórax, lo que es la contusión pulmonar y la asfixia traumática. O sea, vamos a estar hablando de 6 lesiones que están relacionadas a trauma torácico, específicamente en el pulmón. 6 lesiones pulmonales relacionadas a trauma torácico. ¿Okay? Dice que todas las 6, son lesiones al pulmón. Las 6 pueden provocar una insuficiencia respiratoria, por lo que siempre vamos a asegurar vía de aire, siguiendo el A, B, C, D, E de trauma. Siempre es importante, ¿verdad?, asegurar la vía de aire. Neumotórax cerrado. Se le conoce como un neumotórax simple, es lo mismo. Neumotórax simple y neumotórax cerrado es lo mismo. Causado por la presencia de aire en el espacio pleural entre la pleura y el pulmón, parcial o total, que va a provocar un colapso del pulmón. Una causa común son las fracturas de costilla, que ya lo expliqué en el video anterior, que penetra el pulmón adyacente, ¿verdad? La costilla adyacente, ¿por qué? Porque está al lado. Puede producirse por rotura del parénquima pulmonar y la pleura visceral a la misma vez, sin causa demostrable. Es porque se forman algunos pequeños sacos en el mismo pulmón que cuando se rompen, ese aire queda atrapado en la pleura y por eso se produce el neumotórax cerrado. Esto lo voy a explicar mejor con un dibujito. Siempre, ¿verdad?, vamos a recordar que esta condición no va a amenazar la vida. Si es un neumotórax simple, eso corrige solo, ¿verdad?, en la mayoría de los casos. Ahora, si fuese amenazante para la vida porque el neumotórax es demasiado grande y ocupa un espacio demasiado grande en la pleura y dentro del tórax, entonces esto puede llevar al paciente a otras complicaciones como lo son, ¿verdad?, enfermedades pulmonares, lo que lo puede llevar también a desarrollar, ¿verdad?, alguna otra arritmia cardíaca. Cualquiera de esos detalles puede ocurrir. ¿En qué pacientes ocurren estos neumotórax cerrados o neumotórax simples? Porque es solo. Inclusive se ha mencionado y se ha hablado que hay muchos pacientes que por destornudar bien fuerte pueden producir un neumotórax simple, ¿verdad?, hasta por destornudar. Pero si ya tú tienes un paciente que tiene una efisema pulmonar, un COPD, un cáncer de pulmón, un paciente que ya viene con historiales de shock, pacientes que tienen problemas cardíacos, que han sido operados de corazón abierto, pues es posible que estos pacientes desarrollen eso solo. Esto es una imagen de un neumotórax simple o cerrado. Ok, ¿esto por qué ocurre? Miren lo que pasó aquí. Esto es un pulmón normal. Se supone que el pulmón está protegido por un saco que se llama la pleura. Y entonces, ¿qué pasa? Puede ser por una rotura de costilla, puede ser por cualquier lesión de hueso o simplemente, ¿qué ocurre? En pacientes que ya tienen enfermedades preexistentes como las que les mencioné ahorita, aquí encima empiezan a hacerse unas burbujas, ¿verdad?, como si fueran unas burbujas de agua, pero en vez de agua son unas burbujas de aire. Entonces, esas burbujas, cuando el paciente, ¿verdad?, ya la condición ha empeorado, se rompen. Entonces, al romperse, pues ese aire se va afuera del pulmón, se va afuera. ¿Y qué hace? Empieza a quedarse atrapado entre la pleura.
se queda atrapado entre la pleura. Y cuando este aire que está aquí adentro es bien poquito, pues el pulmón no está tan colapsado. No es nada amenazante para la vida. Pero cuando es demasiado aire, miren lo que hace al pulmón, lo comprime. Por lo que la ventilación y la oxigenación en el paciente, ¿verdad?, cada vez es menor. Así que con este paciente, lo más importante es ofrecerle, ¿verdad?, un soporte ventilatorio con oxígenos en altas concentraciones. O sea, a este paciente posiblemente lo tengamos que poner una mascarilla reservorio, ¿ok? Tenemos que hacer una descompresión de ese tórax. ¿Cómo se hace eso? El médico viene, inserta una aguja, ¿verdad?, una aguja por el costado. Esa aguja traspasa las costillas, llega a la pleura y ese aire sale. Y cuando ese aire sale, entonces el paciente le pone en un tubo de pecho, en lo que esa lesión mejora. ¿Ok? En lo que esa lesión mejora. También hay que mantener siempre un monitoreo constante de lo que es un neumotórax a tensión. ¿Qué es un neumotórax a tensión? Que este pulmón está tan y tan colapsado que empieza a empujar hasta que empuja este otro pulmón. Y ya vamos a ver una desviación de la tráquea. Esto es un signo bien tardío. Cuando tú tienes un paciente que tú le tocas la tráquea y no la tiene alineada, porque la tiene, ¿verdad?, curva, es porque ya este pulmón ha hecho su agosto. Y entonces la presión es tanta y tanta que ya empujó este pulmón hacia el lado. Así que pregunta de examen es, un signo tardío de neumotórax a tensión es desviación de la tráquea. ¿Qué va a hacer el doctor? Va a pasar una aguja y va a descomprimir el pecho. Para este paciente es importante mantenerlo siempre en una posición semisentado. No lo puedes tener en una posición, ¿verdad?, supino, porque si no va a aumentar la dificultad respiratoria. Si las presiones del paciente son menos de 12 por minuto o más de 30, obligatoriamente este paciente necesita conectarse a un ventilador mecánico porque ya el distrés respiratorio es inminente. ¿Ok? Inminente. Así que hay dos razones por las que puede ocurrir un neumotórax cerrado como este que vimos aquí. Una laceración de costilla, las costillas se lastimaron por aceleración o deceleración, ¿verdad? Se pudieron haber lastimado y se lastimó la pleura. Al lastimarse la pleura, se rompe el saquito y el aire que está aquí adentro del pulmón empieza a escaparse y a llenarse esta bombita. Mientras esta bombita está aquí abajo, de llena, no hay ningún problema. Pero cuando ya está colapsado, entonces, ¿verdad?, es mayor el compromiso respiratorio, es mucho mayor. Y cuando ya está bien lleno, empieza a hacer presión para acá y eso se llama neumotórax a tensión, que ya el pulmón colapsó lo que tiene que colapsar y lo que hace es que se desplaza hacia un lado. ¿Cuáles pueden ser los síntomas que puede presentar un paciente con esta condición? Imagínenselo. Tú tienes un pulmón que está así de colapsado. ¿Tú sabes la presión que eso está ejerciendo dentro de la caja torácica? Te va a dar dolor de pecho y encima de eso también está empujando el corazón. Te va a dar mucho dolor de pecho. Vas a tener dificultad respiratoria. Vas a querer respirar más rápido porque, en otras palabras, tu cuerpo se está nutriendo de un solo pulmón. Vas a querer respirar más rápido por lo que va a haber taquipnea. Los sonidos respiratorios, se supone que cuando tú auscultas el pulmón, auscultas y hay sonido. Y auscultas aquí y no va a haber sonido. ¿Por qué no va a haber sonido? Porque este pulmón no está llenándose y vaciándose. Este pulmón está completamente colapsado, por lo que no se llena ni se vacía. Así que no van a haber sonidos ventilatorios en este lado. Y eso es un signo que te deja saber a ti que ese pulmón no está ventilando. Otra cosa es que cuando tú miras el tórax, se supone que cuando el paciente respire, que este pulmón se llene y este pulmón se llene,
que el tórax se expanda simétrico. Pues no lo vas a ver así. Vas a ver que este lado del tórax se levanta y este lado del tórax no levanta. Eso es examen físico. Todavía no tenemos radiografías. ¿Qué tenemos? Sonidos ventilatorios disminuidos en el área de la lesión, un tórax que no expande simétricamente, un paciente que tiene dificultad para respirar, o respira lento o respira muy rápido, y lo más característico es que tú le pones un saturómetro y tiene hipoxia. Supongamos que esto sea un neumotórax abierto. Miren lo que pasó en un neumotórax abierto. Es evidente que tú vas a ver una herida. Vas a ver una herida, ¿verdad?, en el área del costado, por donde el aire sale. Cada vez que el paciente exhala, sale aire por esa herida. Y ya eso lo llamamos un neumotórax abierto. Ok, ¿ven la herida? La herida es evidente que el paciente tiene una herida en el tórax. Puede ser por una bala, puede ser por un objeto punzante, un arma blanca. Tú vas a ver la herida. Cuando el paciente inhala, el aire entra por esa lesión. Y entonces se va a quedar en la pleura y le va a provocar al paciente lo mismo, que el pulmón adentro colapse porque todo lo demás se llenó de aire. Entonces, cuando el paciente exhala, el aire sale por esa herida. Entonces, nosotros tenemos que hacer un tratamiento de urgencia de inmediato, que se llama sellar la herida en 3 lados. ¿Por qué? Porque yo tengo que tapar ese hueco. Porque si no, es como si el paciente tuviera 2 narices, que tuviera esta nariz aquí y otra nariz aquí. Cuando el paciente coge aire, entra aire por aquí, pero también entra aire por aquí. Entonces, pues el paciente, ¿verdad?, va a tener un distrés respiratorio mayor. Pues por eso es que te dice que se desarrolla cuando una lesión al pecho permite que el espacio de la pleura quede expuesto a la presión atmosférica, o sea, afuera. La severidad de la lesión será directamente proporcional al tamaño de la herida. Mientras más grande la herida, más aire entra y más rápido se llena ese espacio de la pleura y más rápido colapsa el pulmón. Pero si es una herida pequeña, como de una bala o algo así, ¿verdad?, pues va llenándose de aire un poco más lento, pero como quiera es aire de afuera que está entrando adentro de la cavidad del tórax y la presión de la atmósfera es mucho mayor, así que el aire va a entrar más rápido. Cuando la herida de pecho es mayor que el pasaje normal de aire a través de la nariz y la boca, la presión atmosférica forzará la entrada de aire a través de la herida abierta hacia la cavidad torácica durante la inspiración. Lo que le dije es como si el paciente tuviera 2 narices, pero si la herida es más grande que tu nariz, pues obvio que por la herida va a entrar más aire que por lo que está entrando por la nariz, así que el distrés respiratorio va a ser mayor. Se producirá disfunción ventilatoria severa, hipoxemia y por último el paciente puede morir de esto. ¿Por qué? Porque va a haber tanto aire ahí que va a coger ese pulmón, lo va a empujar y lo va a empujar hacia el otro lado y va a colapsar el otro pulmón, pero va a colapsar como se dice por aplastamiento, porque entró tanto aire ahí y de una vez también va a hacer que el corazón no se mueva tanto, ¿verdad? No hay espacio para que el corazón se mueva. Por eso la muerte en estos pacientes es más rápido si el paciente no se maneja rápido. La prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Cerrar la herida. ¿Verdad? Tapar la herida. ¿Y cómo la vamos a tapar? Perdón. Ok. La vamos a tapar de la siguiente manera. Vamos a coger una gasa vaselinada. Es una gasa, ¿verdad?, que tenga como una superficie o gel. No tiene que ser vaselinada, puede ser con gel. Le vamos a poner, lo ideal es taparle los poros a esa gasa. Vamos a poner la gasa y encima podemos poner un pedazo de papel así como de aluminio si lo tenemos. Si no, puede ser, ¿verdad?, puede ser tape de esparadrapo regular que usamos en el hospital. Pero la vamos a sellar, y eso es pregunta de examen,
la vamos a sellar solamente en 3 lados. ¿Por qué en 3 lados? Porque miren cómo funciona esto, como una válvula. Cuando el paciente respira, esto se pega y evita que el aire entre. Pero cuando el paciente exhala, el aire que está dentro, que lo empuja, sale por la ventana. ¿Ve? Y entonces a esto le llamamos, ¿verdad?, sellar la herida en 3 lados. El neumotórax abierto, el tratamiento va a ser cerrar la herida con una gasa petrolada y asegurada con tape sellado en 3 lados, dejando un lado sin sellar. Se provee soporte ventilatorio en altas concentraciones, de ser necesario se entuba por vía endotraqueal, manejo anti-shock a través de la administración de fluidos cristaloides, Ringer lactato de Ringer, monitoreo continuo por neumotórax a tensión. Entre los signos y síntomas está el acortamiento de las respiraciones, ¿verdad? Corto de respiración, taquipnea, dolor y sonidos de succión o gargareo, ¿verdad?, que mueve hacia adentro y hacia afuera a través de la herida. Vas a ver un sonido como que, ¿verdad?, de gargareo saliendo por la herida, es aire con líquido junto. En los 2 casos anteriores, en neumotórax simple y en neumotórax abierto, vimos que una de las complicaciones puede ser neumotórax a tensión, y ya yo se lo había explicado, que es cuando el aire de adentro de la cavidad torácica ya no puede salir. Esto provoca una hipoventilación profunda y hasta la muerte en el paciente. Cuando el aire inspirado logra el acceso del espacio, ¿verdad?, es tanto y tanto el aire que está atrapado ahí, que esto va a aumentar la presión dentro de la pleura, y esto hace que se mueva el esternón, que se mueva el mediastino hacia el pulmón sano, por lo que lo va a empezar a colapsar, no a colapsar, sino a comprimir, y va a hacer que tampoco se pueda mover como él se mueve normalmente, que es que se llena y que se vacía, porque el otro lo está como que apretando, entonces no se puede mover bien, y así mismito va a pasar también con el corazón. ¿Cuáles son los signos que usted va a ver en un paciente con neumotórax a tensión? Que ya esto es un signo tardío, se lo dije. ¿Por qué es tardío? Porque para que esto ocurra, o es porque el trauma fue bien grande y se desarrolló bien rápido, o el paciente lleva rato con un neumotórax simple, ¿verdad? Examen físico, importante examen físico. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? Un paciente con neumotórax a tensión, las venas del cuello van a estar distendidas. ¿Por qué? Porque la presión es tanta dentro del pecho que el corazón tampoco se puede mover mucho, por lo que las venas yugulares se le ponen como manga. Y la tráquea, importante, todo paciente de trauma, tú le miras la tráquea, que la tráquea tú se la tocas, se la palpas, y esa tráquea tiene que estar alineadita. Si esa tráquea se desvía, está curva, coge forma, coge como una curva hacia el lado, eso significa que hay un neumotórax a tensión, y ya les dije que la desviación de la tráquea es un signo tardío. Signos tempranos, ¿cuáles son? Sonidos torácicos disminuidos, el tórax no expande simétricamente, hay hipoxia, hay dificultad respiratoria. Y la desviación de la tráquea, miren en este dibujo, miren, ¿qué pasó? El espacio aquí está tan lleno de aire que hizo que este pulmón colapsara. Pero la presión en este espacio es tanta que hizo que el pulmón, este pulmón y el corazón se fueran hacia ese lado. ¿Y qué hicieron con la tráquea? La desviaron. Así que miren, esto es un truco que usted debe de saber. Cuando la tráquea se desvía, si se desvía en este caso hacia el lado izquierdo, es porque el neumotórax es en el derecho. Si la tráquea estuviera para el lado derecho, es porque el neumotórax a tensión es en el lado izquierdo. Y cuando ya tú tengas un pulmón que tú no le escuchas nada desde este punto hasta este punto, ya hay tensión. Y lo primero que hace el médico es pasar una aguja, que ahorita se las voy a enseñar en una foto. Pasa una aguja, ¿verdad?,
por encima del segundo espacio intercostal, línea media clavicular, pasa una aguja, la traspasa por el pecho y vacía ese aire. Y tú lo escuchas que sale como si estuviera vaciándose una goma de carro. Sale ese aire y entonces el pulmón regresa a su sitio, ¿verdad? Y la tráquea empieza a alinearse y la ventilación comienza a mejorar. Y eso se llama descompresión de pecho con aguja. Entre los signos y los síntomas está ansiedad, cianosis, disnea, dificultad respiratoria, ¿verdad? Respiraciones rápidas, hipotensión, sonidos respiratorios disminuidos en el lado de la lesión, venas del cuello distendidas, que ya eso se lo expliqué, junto con el signo tardío, que es desviación de la tráquea. Ya esto es bien clásico de un neumotórax. Atención, un neumotórax, atención, estos son los signos que los clasifican, ¿ok? Expansión asimétrica del tórax. Y efisema subcutáneo es que cuando tú tocas el pecho, ¿verdad? Tú le tocas la piel por encima del pecho, tú sientes como si estuvieras explotando el papel ese que viene en los paquetes del correo, que son como con unas burbujitas de aire que tú las explotas. Es un papel y trae como muchas bolitas que tú empiezas a explotar, las llenas de aire que viene para ¿verdad? Los paquetes de correo muchas veces, ¿verdad? Que cuando tú lo tocas hace un sonido como extraño. Es como si tú estuvieras tocando ese tipo de, ¿verdad? De papel ahí debajo de la piel del paciente en el tórax. Eso es un efisema subcutáneo. ¿Ves? El tratamiento va a consistir en que vamos a descomprimir con una aguja, ¿verdad? Ya sea de un calibre bien grande, en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, por encima de la tercera costilla. El médico va a venir, ¿verdad? Por encima de la tercera costilla, línea media clavicular, va a pasar una aguja calibre 14-16, mucho más grande que el angio, ¿verdad? Un angio 14 o un angio 16. Lo va a pasar por ahí para descomprimir. ¿Qué hace con eso? Hace que el aire salga afuera y elimine la presión que hay dentro del pulmón. Y después, ¿qué va a hacer? Le vas a poner, el médico, ¿verdad? Le va a poner al paciente un tubo de pecho. Y lo va entonces a conectar, ¿verdad? A una caja de succión. En esta otra imagen, ¿ves? Pues se ve antes de los vendajes. Esa es la inserción. El médico le pasa el tubo de pecho y luego entonces, ¿verdad? Lo pone bien bonito, vendado, como lo vimos en el slide anterior, y lo coloca, ¿verdad? A una succionadora. Y así, ¿verdad? Es como lo vemos entonces en el paciente. El tubo de pecho en la caja, ¿verdad? El hemovac, que hace que el líquido que está dentro del pulmón, si es sangre en este caso, porque es un hemotórax, ¿verdad? Si es sangre, que es hemotórax, o si es un neumotórax, también se puede acumular un poco de líquido, se va llenando ahí y esto tiene un sellador de agua que permite que el aire entre, ¿verdad? Pero no, o sea, que el aire salga, pero que no entre aire de afuera de la atmósfera y vuelva a llenar, ¿verdad? La caja torácica. Por eso esta caja que se le pone al paciente siempre tiene que tener un sellador de agua. Agua aquí para que el aire salga, pero no puede entrar aire. En el caso de los hemotórax, y esto es otra pregunta de examen, no podemos descomprimir el pecho a menos que no esté combinado, que tenga sangre y aire. Si tiene sangre y aire, podemos descomprimir, pero de lo contrario no. Dice que el hemotórax es lo mismo que aire, pero ahora no es aire, ahora es sangre. Sangre que se quedó atrapado en la pleura. Ocupa una mortalidad de un 50%, surge por acumulación de sangre en el espacio de la pleura, está asociado con un neumotórax y recibe el nombre de hemoneumotórax. Cuando es combinado no se dice hemotórax, se dice hemoneumotórax. Combinado se dice hemoneumotórax. Solo se puede descomprimir si está combinado, ¿verdad? Si no, no se puede descomprimir. La pérdida de sangre puede ser masiva. Cada hemotórax puede contener entre 30 a 40%, ¿verdad? De 2.000 a 3.000
mililitros de sangre puede perder un hemotórax, por lo que el choque hipovolémico puede venir, ¿verdad?, más rápido. Los signos y síntomas: dificultad respiratoria como en todos los anteriores, disnea como en todos los anteriores, cianosis como en todos los anteriores, respiraciones respiratorias disminuidas ausentes en el lado del pulmón lesionado como en todas las anteriores, choque hipovolémico. Esto se puede ver más en el caso del hemotórax porque hay pérdida de líquido y es masivo, es mayor, por lo que, ¿verdad?, el paciente puede entrar en un choque hipovolémico que no vimos en los pacientes anteriores. Desviación de la tráquea, rara vez, porque la desviación de la tráquea es exclusivo para neumotórax a tensión, pero ya les dije que es un signo tardío. El tratamiento consiste en corregir el compromiso ventilatorio y circulatorio conectando a este paciente a un ventilador mecánico, administrar oxígeno en altas concentraciones, asistencia ventilatoria, ¿verdad?, con un ventilador mecánico o manual, entubarlo de ser necesario y administrar líquido. ¿Por qué líquido? Porque el paciente se nos puede ir en un choque hipovolémico. Okay, ya terminamos con el neumotórax simple, neumotórax cerrado, neumotórax a tensión, hemotórax, y ahora vamos con la contusión pulmonar. No tiene nada que ver con aire o sangre acumulado en el espacio de la pleura del pulmón. La contusión pulmonar es, imagínense que cuando yo le enseñé la foto del paciente que chocó con la caja, ¿verdad?, del guía, esa fuerza de aceleración, deceleración, como esos golpes son tan rápidos y van con tanta fuerza, es como tú coger el pulmón del paciente y tirarlo contra una pared. ¿Qué puede pasar si tú coges un órgano de esos y lo tiras contra una pared? Va a sufrir mucho daño en el tejido. Las lesiones son en el tejido, pero muchas veces son internas. Adentro, esos alvéolos van a empezar a colapsar, esos alvéolos van a empezar a sangrar porque se lastimó todo el pulmón por dentro. ¿Okay? Así que esto va a hacer que el paciente empiece a sangrar, pero ahora, ¿dónde vamos a ver la sangre? Dentro del pulmón. Cuando entubamos al paciente y succionamos, lo que sale es sangre. Cuando estamos haciendo el ABCDE de trauma, que tú abres la boca en A para ver, ¿verdad?, cómo está la vía de aire, la puedes ver la boca llena de sangre y es posible que haya hecho una contusión pulmonar. Si encima de eso tú tratas de ventilarlo y no ventila, ¿verdad?, esto es un caso mucho más complicado porque los alvéolos, una vez se rompen, no vuelven para atrás. Por eso cuando el paciente hace una embolia pulmonar y esos alvéolos colapsan, no lo saca nadie. ¿Okay? Dice que al producirse inercia por deceleración e impacto directo a estructuras fijas e inmóviles del parénquima pulmonar, se mueven a diferentes velocidades, resultando el estiramiento y rasgado de los alvéolos, o sea, de los vasos sanguíneos. Lo que le acabo de explicar es como coger el pulmón y tirarlo contra una pared. ¿Okay? Y entonces eso va a hacer que por dentro, esos alvéolos colapsen. Así que a diferencia de los signos que vimos en los casos anteriores de hipoxemia, taquipnea, taquicardia, vamos a ver tos, que no lo vimos en los anteriores, y hemóptisis, que es sangre en la flema. La flema que bota el paciente trae sangre. Así que hay evidencia también de que el paciente tuvo un trauma romo al pecho, ¿verdad?, que se dio duro de verdad en el pecho. ¿Okay? Y va a haber cianosis. A diferencia de los otros, eso dándole tips para que los ayude a identificarlo, ¿verdad? En el caso de la contusión, vemos sangre. ¿Sangre en dónde ahora? En las secreciones que le salen, y va a haber tos, que tampoco lo vimos en los casos anteriores. El tratamiento, ¿verdad?, va a estar dirigido al soporte ventilatorio como en todas las anteriores, oxígeno en altas concentraciones como en todas las anteriores, ¿verdad?, oximetría de pulso, asistencia ventilatoria, entubar al paciente, y dice: una contusión pulmonar puede tomar varias semanas en sanar espontáneamente, así que el paciente puede estar días conectados a un ventilador mecánico. Y la última dentro de las lesiones de pulmón está la asfixia traumática. La asfixia traumática no es otra cosa que cuando te quieren ahorcar, cuando te aplastan,
cuando te cae una pared de bloques encima, cuando a un niño corriendo bicicleta, un carro le da y le pasa la goma del carro por encima del tórax, cuando tratan de ahorcarte, ¿verdad? Eso es una asfixia traumática. El término usado para describir una lesión severa por aplastamiento en el área del tórax. Resulta del aumento en presión intratorácica. ¿Qué va a hacer la sangre ahí? Cuando te aplastan el pecho, te lo aplastan, toda la sangre se va a ir o a la cabeza o al abdomen. ¿Verdad que sí? Pues más rápido va a la cabeza y la cabeza te quiere explotar. Te salen los ojos, se te ponen rojos, te salen un montón de pecas por toda la cara, de puntos, ¿verdad? De sangre. Puedes empezar a sangrar por los oídos, a sangrar por la nariz, ¿verdad? Y es evidente la marca de que hubo una lesión en el tórax. Inclusive esto puede dar también problemas. Es tanta la sangre que va a ir disparada al cerebro que puede tener daño cerebral. Por eso en la asfixia, miren, signos que no vimos en los anteriores. Dice, las venas del tórax superior, del cuello y cara, va a ir toda esa sangre, va a ir por ahí, produciendo microrupturas, los puntitos que ya les dije, isquemia neurológica, el paciente va a tener daño neurológico severo, CVA, puede estar hasta convulsando, distensión de las venas del cuello también lo podemos ver, ¿ok? Y aquí está bien clásico en esta foto. Vemos cómo aquí se ve la goma de un carro que le pasó por encima a esa nena y vemos cómo toda la sangre se acumuló en la cara y miran los ojos como si los ojos le hubieran querido explotar, ¿verdad? Y esto es típico de que el paciente estuvo aplastado o, ¿verdad? Intentaron ahorcarla o le cayó una pared encima. Esto puede ocurrir, esto pudo haber ocurrido, ¿verdad? En la escuela. En el caso de Guánica, si todas aquellas paredes le caían encima a esos niños, pudimos haber tenido muchos niños en el área azul, especialmente, ¿verdad? La escuela que se cayó en Guánica, así, y eso sí hubiera sido triste. Como en todos los anteriores, el manejo va dirigido a mantener las vías aéreas, proveer ventilación adecuada y tratar la hipovolemia, ¿verdad? O el shock en caso de sangrado.